me di cuenta que en el sistema que yo había estudiado, que yo había integrado, con el que me habían formado para acompañar la salud humana, faltaba una comprensión más profunda. Pero si hay algo que siento que está mal planteado en el paradigma convencional, es comprender que la bombilla, por el mero hecho de que tenga una estructura perfecta para funcionar, no vas a tener luz si no la conectas a una fuente de alimentación energética. Y es más, si la conectas a una fuente con una alimentación que sobrepase su capacidad, la vas a explotar. Y si le das menor de la que necesita, no se va a encender. La bombilla está perfecta. La bombilla es nuestro cuerpo. Nosotros tenemos un cuerpo que se supone que está diseñado para funcionar, para hacer todos los mecanismos para que funcione, para que dé luz esa bombilla. Somos una bombilla perfecta. Pero si no tenemos esa fuente de alimentación, esa fuente bioenergética, todos nuestros procesos no van a funcionar. De ahí la muerte. ¿Cuándo se da la muerte? Cuando hay ausencia de energía vibrante, latente. Ahí se supone que la muerte en la materia es cuando se da. No hay actividad neurológica ni bioeléctrica en el cuerpo. Por eso ya no funciona. La bombilla ya no tiene esa alimentación. Con lo cual, ¿qué falta? Integrar de una manera rotunda que la base, la fundamentación que sustenta todo nuestro funcionamiento es la energía. Mira, es fácil y además tampoco es que haya que reinventarlo todo, es incorporar una variable más. Y además es una variable que está probada, que tiene todo el sentido. Te quiero decir, como ¿qué trabajo cuesta? Con poco podría cambiar mucho. Claro, y parece que cuando hables de la palabra energía, integrándolo a la área de lo humano, de la salud, parece que ya te vayas a paradigmas místicos, esotéricos, espirituales. ¿Pero por qué si es la fuente de la vida? Es el sustrato de vida, es lo que subyace a toda la existencia. Piensa por ti mismo. Wake up. Hola, Laura. Hola, querido. ¿Cómo estás? Estoy feliz de que repitamos. Me encanta estar contigo. Yo muy feliz de que estés aquí otra vez, muy agradecido, porque la verdad que siempre que te comento algo y si está en tu mano y puedes, siempre estás al servicio y yo te lo agradezco muchísimo. Y va a ser así siempre, apúntatelo de verdad. Te lo juro, Alex. Va a ser así siempre. Fenomenal. Porque me encantas, porque me gusta tu... Vamos a hablar de mi tema. En mis términos, me gusta tu frecuencia, me gusta cómo vibras, me gusta cómo eres, cómo resuenas. Te admiro mucho desde que nos conocimos. Y todo lo que tú me digas, si no estoy de viaje, sí. Wow. Hagamos. Bueno, pues primero decirte que es recíproco y segundo que si esto es así vamos a hacer un montón de cosas, así que muy contento por ese lado. Feliz de aportar amor. Feliz. Genial. Bueno, hoy vamos a hablar de nuevo, una vez más, de temáticas donde yo voy a quedarme calladito escuchándote, abrir mis orejas porque no tengo ni idea, pero estábamos hablando de un nuevo paradigma en el mundo de la medicina. Pues sí. Cuéntanos, ¿qué es esto? Es esta aventura, Alex, que yo ya me he propuesto como una aventura personal. Y mira, mi madre me dijo una vez, le dijo a mi hija, hija, cuando la yaya ya no esté y hayan pasado unos 50 años y tú seas mayor, acuérdate que tu madre será una de las personas que habrán hecho algo para cambiar el mundo de la salud. ¡Wow! Yo me quedé, Alex, así de mi madre diciendo esto. O sea, porque ellos ven todo el esfuerzo que yo he hecho, ellos ven todo ¿sabes? Como un poco lo buscadora que he sido. Que sí, que he integrado todo el paradigma que conocemos, pero como siempre he ido buscando y me he esforzado mucho por traer un nuevo discurso, una nueva manera de entendernos, de entender la salud, de comprender nuestra naturaleza. Y en ello estoy. Estoy verdaderamente poniendo toda mi vida al servicio de la humanidad para que recuperemos un patrimonio que nos pertenece y es la verdad de nuestra naturaleza, una naturaleza bioenergética. Ujú.
A veces ocurre, ¿no? Cuando te metes un poco en indagar, en autoconocimiento y tal, vas como descubriendo cosas como que están mal planteadas, ¿no? El clásico ejemplo de lo que es fuera es dentro, cosas que se nos ha enseñado como siempre al revés, ¿no? ¿Qué tipo de cosas están mal planteadas en este aspecto? Pues mira, yo me formé en el paradigma convencional. Yo quería ayudar a los demás siempre desde bien pequeña. Yo creo que ya ni recuerdo cuando siento que no recuerdo la versión de mí que no se quisiera dedicar a lo que me dedico o que pensara que la vida no era algo más de lo que me planteaban. A mí siempre me dicen, ¿cuándo tuviste tu despertar? Digo, pues desde que nací, porque yo no me recuerdo con otra versión. Mm. Entonces, si bien la vida me ha ido acompañando y me ha ido dando nuevos conocimientos, yo siempre fui una buscadora. Y me di cuenta que en el sistema que yo había estudiado, que yo había integrado, con el que me habían formado para acompañar la salud humana, porque yo me formé primero en medicina y cuando tenía que especializarme yo hice la carrera de psicología también. Entonces es como que yo hice todo el estudio para poder comprender al humano en profundidad. Entonces sí conozco muy bien la estructura y la psique, pero aún así yo siempre me quedaba con una sensación de que algo faltaba, que faltaba una comprensión más profunda y de ahí todo ese viaje de indagación, de búsqueda personal, de práctica personal y de estudio de nuevas filosofías, de nuevos paradigmas. Pero si hay algo que siento que está mal planteado en el paradigma convencional, es comprender, y aquí voy a rescatar una metáfora que siempre uso, es comprender que la bombilla, por el mero hecho de que tenga una estructura perfecta, para funcionar, compramos una bombilla y tú lo que esperas de esa bombilla es que funcione, que haga luz. Comprender que solamente teniendo la bombilla ya vas a tener luz. Mm. No, no vas a tener luz si no la conectas a una fuente de alimentación energética. Y es más, si la conectas a una fuente con una alimentación que sobrepase su capacidad, la vas a explotar. Y si le das menor de la que necesita, no se va a encender. La bombilla está perfecta, la bombilla es nuestro cuerpo. Nosotros tenemos un cuerpo que se supone que está diseñado para funcionar, para hacer todos los mecanismos para que funcione, para que dé luz esa bombilla. Somos una bombilla perfecta. Pero si no tenemos esa fuente de alimentación, esa fuente bioenergética, todos nuestros procesos no van a funcionar. De ahí la muerte. ¿Cuándo se da la muerte? Cuando hay ausencia de energía vibrante, latente. Ahí se supone que la muerte en la materia es cuando se da. No hay actividad neurológica ni bioeléctrica en el cuerpo. Por eso ya no funciona. La bombilla ya no tiene esa alimentación. Con lo cual, ¿qué falta? Integrar de una manera rotunda que la base, la fundamentación que sustenta todo nuestro funcionamiento es la energía. ¿Sabes que me acabo de dar cuenta de una paradoja? Porque el ser humano con la energía la asociamos a la comida, es una fuente de energía, el agua, la bebida es una fuente de energía, el sueño es una fuente de energía, pero la energía no es una fuente de energía. Claro, y parece que cuando hables de la palabra energía integrándolo a la área de lo humano, de la salud, parece que ya te vayas a paradigmas místicos, esotéricos, espirituales. ¿Pero por qué si es la fuente de la vida? Es el sustrato de vida, es lo que subyace a toda la existencia. Yo soy experta en biofísica cuántica. Llevo años en el paradigma cuántico, pero porque yo quería comprender la naturaleza de la materia. Ok, ya me sé toda la bioquímica, ya me sé todos los procesos, mi fisiología, mi anatomía y sé cómo funciono bioquímicamente. Comprendo cómo es la bombilla, comprendo todos los mecanismos de la bombilla. Pero ok, ahora para que la bombilla se encienda, ¿qué tiene que pasar? Mm. Entonces, yo quise analizar esa variable, que es la que yo propongo, introducir la variable energía a la fórmula integral de la salud. Eso es la medicina frecuencial. Y me formé en biofísica cuántica para poder comprender, poder hablar con propiedad pues, de la variable energía, de qué era aquello de la energía, cuál era la composición de la materia. Quise aprender de los grandes maestros. ¿Qué nos decía Einstein? ¿Qué nos decían todos los padres de la cuántica, Planck, que nos hablaban de la dualidad
energética de la materia. Quería comprender qué era todo aquello y si aquello tenía una involucración en nuestros procesos de vida, porque ahí se comprenderían muchas cosas. Y efectivamente así fue. Cuando esto ya lo vi, si bien yo venía formándome también en medicina china, en paradigmas que siempre han incorporado la energía, pero aquí nuestro paradigma occidental es como que parece que no puedes involucrarlo. Pero claro, luego para reanimar a una persona sí que le tenemos que meter un desfibrilador con descargas eléctricas. O luego, para comprender si hay una disrupción cerebral o alteraciones del sueño, hacemos un análisis para ver nuestro encefalograma, para ver qué pasa con nuestras ondas, emitimos. Entonces, es muy antagónico que comprendamos por una parte la naturaleza bioenergética del cuerpo, pero luego nuestra formación no se integre como paradigma mm, de los procesos de vida, de los procesos bioquímicos y fisiológicos del cuerpo. ¡Caramba! Estoy totalmente de acuerdo. Además, es curioso cómo, y volviendo a lo que te decía antes del no estar contemplada esta variable, por ejemplo, o sea, hay muchas cosas que consumen energía. Por ejemplo, poner tu atención de concentración en algo, o hay cosas que te la pueden subir mucho más que lo que te pueda subir una bebida, dormir o una comida. Y además es evidente, o sea, los seres humanos experimentamos, ¿no? Mi pregunta es, ¿por qué no se contempla? Pues es una pregunta que yo me hago. Y, y podríamos aquí dar nuestras hipótesis y yo mis argumentaciones personales. Pero es que yo siento que es la clave de la verdadera salud. Es que es el verdadero conocimiento que le va a devolver la soberanía al humano. Entonces entiendo, y tampoco me quiero meter en conversaciones incómodas, pero entiendo que determinados intereses que hay estipulados, que entendiendo la salud de una determinada manera, se tiene que tratar de una determinada manera y se tiene que conseguir consumir un determinado tipo de, a lo mejor o de fármacos o de técnicas de terapias, pues esto tal vez genera, y ya sabemos quién domina el mundo, pues las grandes empresas, industrias de la farma y del... Sí, Entonces, algunas claro, barreras, ¿no? si de repente le enseñamos al humano su verdadera naturaleza y que con una técnica tan sencilla, y de verdad te lo digo, ahora te puedo dar varios casos, pero con una técnica tan sencilla, empecemos por lo básico, por lo que puede hacer un humano cada día que se levanta, agradecer. Solamente el hecho de agradecer, que puede parecer algo profundamente simple, incluso, pues no sé, demasiado sencillo, cambia toda una cascada de acontecimientos fisiológicos en el cuerpo que te lleva a otro estado vibracional, a otro estado de coherencia, a una sensación de vivir en plenitud. Y todo esto es mucho más importante que tomarte un antidepresivo. Yo he atendido muchos procesos de vida. Yo llevo en mi consulta 25 años. Yo he acompañado muchos procesos de vida y el mío propio. Y yo sé lo que experimento como humana cuando estoy en un estado, cuando estoy en otro. Nuestra mente es ese acelerador, es como ese catalizador de la vida. Nuestra mente focaliza, nuestra mente crea. La mente genera un estado emocional. Conforme yo observo el mundo, luego entro en un estado emocional. Y de ahí ese estado emocional impacta en toda mi bioquímica para que yo me convierta en una persona A o en una persona B. Entonces, esto es algo que ya tenemos muy integrado, pero es algo tan sencillo. Yo lo experimento con tantos alumnos que he tenido y pacientes. Y es algo muy fácil, pero es que es algo gratis. No puedo estar más Es que, agradecido porque yo llevo mucho tiempo diciendo el poder de la palabra gracias y al fin alguien con criterio y experiencia en el tema me lo puede confirmar. Esta sospecha que yo tenía. Cuando yo digo gracias, es que me cambia absolutamente todo. Es que de repente, es que tiene un poder más fuerte que cualquier medicamento o droga que haya experimentado. Te, te cambia de repente, no solo la mirada, es que te cambia la energía, es que te cambia la actitud ante la vida. es que mira, me erizo. Es que es brutal. Entonces, algo tan sencillo como eso, que tú me lo confirmes hoy, me encanta porque
me he llevado muchas etiquetas de friki diciendo estas cosas muchas veces, pero y me da igual, te quiero decir que ya a estas Pero es alturas, que, pero me encanta porque además lo refuerza y esto que me dices hoy me ayudará también a recordar hacerlo, porque a veces se me olvida. sí, a mí también, Y Alex. cuando de repente estás jodido pensando en lo que no tienes, en lo que no te han Total, dado, no te han total. reconocido, no te han llamado, no han contado contigo, dices gracias y hace ¡fuf! Todo Mira, desaparece. yo siempre le digo a mis pacientes, cuando no sepas por dónde empezar, ni cómo seguir, y cuando te sientas completamente perdido, simplemente empieza por decir gracias. Yo digo esto siempre, empieza por decir gracias. Porque, y el HeartMath, ya no nos podemos poner científicos. Si quieres te doy una base, pero el HeartMath ha demostrado, el instituto, ha demostrado que la palabra gracias, el sentimiento de agradecimiento, genera una cascada de acontecimientos bioquímicos y una coherencia cardiocerebral que te pone en un estado de coherencia cuántica. Ahora ya me vengo a mi terreno, pero te lo puedo explicar de otra manera más sencillo. Nosotros tenemos un campo precioso, maravilloso y súper bonito, que también quiero hacer un llamamiento a todos, a que cuando a lo mejor nos han llamado frikis por decir que somos seres de luz, antes se te estaba hablando de las bombillas. Pues bien, voy a continuar con la misma semántica, ¿no? Somos seres de luz porque efectivamente cada una de nuestras células es una bombilla. Es una bombilla que emite biofotones. Nosotros tenemos un campo biofotónico, emitimos luz. Esta luz se emite con una coherencia, los biofotones que emitimos, que son las partículas de luz, emitimos con una coherencia estos biofotones en función del estado vibracional. Cuando tú dices gracias, y ya no solo lo dices, es decir, la integras, lo que implica decir gracias, nos entendemos por ahí, o sea, Absolutamente. lo que implica de verdad sentir el agradecimiento es que mis celulitas empiezan a emitir biofotones, a pulsar fotónicamente de una manera ordenada y coherente. Así que mi campo biofotónico, mi luz personal, se va a expandir y va a estar en coherencia. Va a ser un campo ordenado, con lo cual, ¿qué implica? Que las funciones celulares empiezan a restaurarse, que las células que pertenecen a ese tejido empiezan a ordenarse, que el órgano al que pertenecen empieza a funcionar de otra manera y que tú como ser humano integral, todo tu cuerpo, todo tu biocampo está en orden y en amor de ese agradecimiento. Cuando yo digo amor es porque estás como en armonía, en coherencia. Así que, señores, esto no es místico, esto es inherente a la naturaleza humana, gratuito y te hace recuperar tu soberanía. Alex, yo he visto verdaderas transformaciones de procesos de salud muy duros, crónicos, graves, con este trabajo personal profundo, pero te estoy hablando de enfermedades terminales, que yo he acompañado el proceso. Entonces, Alex, ¿sabes lo bueno de acompañar a personas que yo amo? Amo el ser humano, yo te lo decía antes, amo al ser humano, porque tenemos un mecanismo tan fácil tenemos una máquina cuántica, una máquina de alta tecnología a nuestra disposición y es tan fácil poder utilizarla que sencillamente comprendiendo que la variable energía es lo que sostiene y soslaya todas tus funciones y que tu energía, porque formamos parte de ese campo, parte de esa unidad, de ese campo unificado que todo lo sostiene, y que tu mente, en función de cómo la enfoques, te va a llevar a un estado emocional y ese estado emocional te va a llevar a un determinado estado bioquímico, esto es una cadena que ya no se rompe nunca en la vida, por favor, que quede claro. La mente genera un estado emocional y el estado emocional genera un estado fisiológico y el estado fisiológico es el que va a determinar tu grado de salud o de enfermedad y te lo dice alguien que acompaña procesos de salud y te lo dice una humana que ha enfermado y que ha tenido que recuperarse de muchas cosas. La mente, que es gratis, que es inherente a ti, te salva o te enferma. O te machaca, claro. Entonces, de ahí que con todo el paradigma que yo propongo, con la medicina frecuencial, propongo, por una parte,
formar a los médicos y compañeros profesionales de la salud para que integren el nuevo paradigma, la nueva variable energía en la fórmula de la salud, y a los pacientes devolverles la soberanía, devolverles el conocimiento. Si esto lo aprendiéramos desde pequeños en el colegio, ¿tú no te crees, Alex, que cambiarían las cosas? Del mismo modo que estudiamos biología, ¿por qué no estudiamos bioenergética? Porque en realidad es la que sostiene a la biología. Caramba, es fácil. Mira, es fácil y además tampoco es que haya que reinventarlo todo, es incorporar una variable más. Además, es una variable que no solo está probada, sino que tiene todo el sentido. Te quiero decir, o sea, que es como qué trabajo cuesta, ¿no? Meter algo, una variable más que pueda cambiar. O sea, con poco podría cambiar mucho, ¿no? Claro, y lo haremos. Y yo te digo una cosa, Bueno, déjame que te diga, lo estamos haciendo. Lo estamos haciendo, qué bueno, lo estamos haciendo. Y yo ya cada vez, ahora he fundado este diplomado universitario con una universidad americana que le gusta mucho el tema de la innovación y ha apostado fuertemente por la medicina frecuencial, y he lanzado este diplomado para profesionales de la salud para que puedan integrar la medicina frecuencial, porque es que luego además también hay todo un mundo tecnológico para ayudar a restablecer el campo bioenergético humano, como osciladores, como lámparas de Rife. Es que hay todo el tema de la bioresonancia, que ya lleva mucho tiempo, pero es como que vamos todavía a hacer más fuerza para que todo lo que desde hace tantos años tímidamente 4 hemos sabido que existe, pero que no penetra en la vanguardia de la medicina y en la medicina más clásica y más, pues, ortodoxa, es decir, que la bioenergía también sea una variable dentro de la medicina ortodoxa y la medicina convencional. Claro, no se trata de limpiar la mesa para poner otras cosas. No, es que eso ya forma parte, enriquecer. es aportar la variable que falta. Bendita sea todo lo que ya hay, conocer todo lo que hay. Mira, yo siento que la medicina que ya conocemos es fabulosa para tratar la inmediatez, es decir, situaciones de salud que necesitan inmediatez, Dolor. ¿vale? Cosas de inmediatez, cosas que ya se requiere una intervención, se requiere inmediatez. Una inflamación, un dolor. Cosas que, ok, pero luego para todo lo que es prevención, para no luego llegar a la crisis, sino prevención, enfermedades crónicas, enfermedades de estas que se dicen raras, que no se conoce muy bien qué pasa. Yo he tenido, pues, la fortuna de acompañar procesos muy particulares. Y te das cuenta como con una regulación frecuencial cambia el escenario. Claro, además, estando tan relacionado, como decías, ¿no?, con la emoción y con el pensamiento. Y aparte cuando la persona, imagínate, una persona que ya está en un proceso muy deteriorado, que ya tiene una mente y que ya está cansado, ¿no?, y que le cuesta llegar a un estado frecuencial de por sí mismo poder recalibrar gracias a su propio mecanismo. Tenemos tecnología que te ayuda a recalibrar, porque tu cuerpo conoce tu melodía natural, tu cuerpo conoce tu melodía fisiológica. Cuando tú pierdes ese equilibrio, ese voltaje fisiológico, se pierde la función celular. ¿Y una enfermedad qué es? ¿Por qué tú ves una enfermedad ya a nivel somático? Porque los tejidos que están relacionados, intervenidos en ese proceso, están dañados. Ok, devolvámosle a la célula su función energética para que todos los procesos que dependen de ese intercambio de voltaje eléctrico funcionen. Entonces, cuando tú le devuelves al cuerpo esta memoria, el cuerpo es muy amable, el cuerpo recuerda y no tienes que hacer ninguna otra intervención, sino que recordar. La medicina frecuencial es profundamente amable, porque le recuerda al cuerpo lo que ya es. Tú ya eres una melodía afinada, pero te has desafinado y tus procesos se han desajustado, así que devolvámosle esa melodía. Y toda la tecnología que propone la medicina frecuencial, desde tecnología más física, ¿no?, como tecnología, pero luego tenemos una tecnología analógica que es tu mente. Tú eres la mayor máquina cuántica que existe. Tu mente es el mayor colapsador cuántico. Yo eso lo noto en mi hija.
yo lo noto, que ella no tiene una mente tan contaminada ni influenciada. Entonces yo a mi hija le digo, Serena, vas a estar ya bien dentro de un momento, tu cuerpo ya ha resuelto lo que tenía que resolver. Y ella cree tanto en su poder de que su cuerpo va a repararse que se restaura. Qué bueno. Es la mente, dice, vale, sí, mami, es verdad, ya voy a estar bien, ya mañana. Y su cuerpo, yo a mi hija no la medico. Ella no tiene nada grave, afortunadamente, como para necesitar una intervención mayor, ¿no? Pero un resfriado, yo qué sé, pues una descomposición, lo típico, ¿no? Cosas que a lo mejor otra persona se está 3, 4 días ahí súper. Yo le digo, no, tu proceso está haciendo una limpieza, tu proceso, cosas que ella entienda, ¿no? Y como lo integra y lo cree y su cuerpo se restaura. Es fabuloso. Y sí, te he puesto un ejemplo muy sencillo, pero yo lo he visto en casos mucho más graves de gente con tumores graves, gente con aparentes enfermedades crónicas, y cómo se restaura, y precisamente no interviniendo con tecnología frecuencial, sino con tecnología mental. Me preguntaba si la meditación sería un afinar el instrumento o afinar las cuerdas. La meditación es un instrumento maravilloso de afinación, te digo por qué. Porque la meditación, ¿dónde nos lleva? Al silencio. ¿Al silencio de qué? De la mente. Cuando silencio mi mente, no hay interpretación. No hay interpretación, no hay emoción. Al no haber emoción, no hay todo el mecanismo que ha desencadenado mi patología. Empiezo a neutralizar la experiencia. Porque la mente, como habíamos dicho, te sana, pero también te enferma. Y si no, ¿qué es el estrés? Sino, ¿qué es todas esas patologías de colon irritable, de gastritis, de insomnio, de convulsión por la comida, de jaquecas, migrañas, dermatitis? Si no es un estado de estrés en el cuerpo que ha producido toda esa somatización. ¿Y de dónde viene ese estrés? ¿De dónde viene esa pérdida de coherencia vibracional? De esa mente que proyecta. La mente emite una onda, esa onda impacta en tu fisiología, porque la mente se convierte en una emoción, y todo eso es fisiológico, impacta en nuestros órganos, impacta en nuestra materia, en nuestros tejidos. Entonces yo me enfermo. Y sí, también podemos decir, vale, cuando es una enfermedad infecciosa, bueno, de ahí que tienes un sistema maravilloso para defenderte. Cuando tú estás fuerte, cuando tú estás en sintonía, tu sistema inmunológico está completamente en armonía para hacer el papel que tiene que hacer. La naturaleza es perfecta. Tenemos todos los sistemas de autorregulación necesarios para vivir. La vida está predispuesta para vivir. Tu cuerpo no ha nacido para enfermar, tu cuerpo ha nacido para vivir. La enfermedad es un acto de pérdida de armonía en todo ese mecanismo que fisiológicamente está diseñado para vivir en armonía. Cuando pasa algo, un evento en tu vida, una interpretación, mente recurrente, una intoxicación, tu cuerpo pierde sus mecanismos endógenos para poder estar en el equilibrio. Entonces, cuando tú, bien sea mediante la meditación, bien sea mediante un trabajo de reprogramación mental, mediante algo tan sencillo como la gratitud, la mente va recalibrando el estado emocional y el estado bioquímico. Y de verdad que esto no es una frase bonita y romántica. Esto es un proceso de vida que yo llevo aplicando a pacientes desde hace 25 años. Y lo he visto porque yo me especialicé en psicosomática, en medicina psicosomática, porque veía el gran impacto de la mente sobre el soma. Entonces, esto es una realidad. ¿Y por qué me gusta tanto la variable energía? Porque me he dado cuenta que la mente es un impulso eléctrico, que la mente colapsa, que la emoción colapsa, pero que debajo de todo eso, que el cuerpo entra en respuesta a todo eso, pero debajo de todo eso lo que nos estaba hablando era la energía de todo, era como la variable que estaba involucrada en todo el proceso. Y siento que es la variable que falta a la medicina integrativa. De alguna manera subyace ahí en todo, ¿no? Digamos, todo, de alguna manera. En todo es la energía que necesita la bombilla. Pasa que tiene una naturaleza preventiva. Y quizás maravillosamente preventiva. Y nuestro foco en el mundo de la medicina no es preventivo, es reactivo, es actuar después de... Sí, ¿no? pero mira,
Me encanta esta pregunta, me encanta esta reflexión, Alex, porque la medicina frecuencial es profundamente preventiva y cuando me hablas de reactiva, también es También es. interventiva. También es interventiva porque Cambia interviene, estos... claro, interviene cuando ya hay un disturbio y por eso está todo el tratamiento, el diagnóstico y el tratamiento frecuencial precisamente para poder dar respuesta a la patología. Ahora en el diplomado que he hecho, una es diagnóstico y otra es tratamiento frecuencial, con toda la tecnología frecuencial para poder dar respuesta. Y de hecho hemos hecho otra asignatura muy buena que es tratamiento frecuencial oncológico, porque cuando ya se llega a tal grado también vamos a formar a todos estos profesionales para ayudar a acompañar un proceso oncológico desde ahí. Porque es que hay unos resultados increíbles. Cuando tú le devuelves, de hecho, Josh Lakowski, que fue el pionero, el científico y el que inventó y creó esa tecnología, por ejemplo, de el oscilador de ondas múltiples, él se basaba en eso. La célula es un campo emisor y receptor de información eléctrica y energética. Cuando pierde su información, la célula no funciona. Esa tecnología que él inventó emitía un rango de frecuencias para que la célula entrara en resonancia con la que ella emitía. Es decir, ¿la resonancia qué es? La resonancia es el mecanismo por el cual dos seres vibrantes entran en resonancia, entran en comunicación y vibran con la misma frecuencia. ¿Qué dijo Lakowski? Ok, yo a la célula que ha perdido su melodía musical, por así decirlo, para que lo entendamos, le voy a proponer todo una octava de sonidos, de frecuencias, para que ella se identifique con la suya, con su propio idioma, con su propia armonía y vuelva a sonar, entre en resonancia, entre en vibración resonante y recupere su lenguaje, su armonía, como lo queramos llamar. Esto fue una revolución. Tanta revolución fue y tantos casos sanó y tantos casos oncológicos remitía que desapareció. Y que ahora se ha retomado y para volver a ponerlo en la palestra y poner un poco porque es increíble esa tecnología. Es decir, le devuelvo al cuerpo su lenguaje para que vuelva a hablar un lenguaje coherente, porque ha perdido. Es como que para que vuelva a tocar esa armonía, ¿sabes? Su melodía natural, porque ha perdido la afinación. Vamos a afinar al cuerpo. Y parece que el cáncer nos da mucho miedo, pero de verdad no es más que células que han perdido su capacidad endógena para reproducirse correctamente, para realizar sus mecanismos celulares correctamente. Entonces, cuando le devolvemos su voltaje fisiológico, recupera la capacidad de volver a emitir la frecuencia natural, de volver a emitir esos biofotones y de volver, y claro, célula, 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 tejido, tejido, órgano, órgano, funcionalidad, es decir, todo se expande y el órgano recupera su funcionalidad. Esto yo lo he visto. De hecho, tengo en mi podcast un caso de María José, cáncer de huesos, cáncer en cadera, y efectivamente, y tú la oyes hablar ahora, y tenía 3 cánceres, le quedaban horas de vida, horas que ya la familia se estaba despidiendo y ella decía, no. Pues de hecho, estaba pensando, si algo sabemos es que a la hora de tratar enfermedades, sea el cáncer u otras, no todas las variables están contempladas porque se falla más que una escopeta de feria. O sea, ayer mismo publicamos, y antes te comentaba en las charlas de Caminando la Consciencia, un hombre que vino aquí a contar su caso con todo el cuerpo lleno de tumores después de 4 años de que le dijeran que le quedaban 3 semanas de vida. Entonces, quizás también hay cierta reticencia a, a reconocer otras variables porque quizás implica que yo debería mostrar que no lo sé todo. Considerar dónde tienes un vacío de Hace falta un poco de humildad para poder dejar entrar algo nuevo en la foto, ¿no? Pero totalmente, totalmente. Así que
yo, con este impulso que siento dentro de mí, con este amor por el equilibrio, por la verdad, porque, mira, yo he sido bailarina, Alex, yo soy bailarina, yo estoy relacionada con el mundo de la música, mi padre es músico, toda mi familia somos músicos, y yo amo la música y para mí el cuerpo es una orquesta sinfónica. Cada órgano tiene su papel. Y luego, si nos vamos más adentro, cada célula es un instrumento que toca una nota. Es decir, cuando tu melodía sinfónica, cuando tu orquesta sinfónica, todos tus músicos tocan, tú vives una vida armoniosa y ordenada. Y hay tecnologías para restaurar esa melodía. Y las hay. Y te lo digo con conocimiento de causa y con conocimiento de que he acompañado muchos procesos de vida. El otro día estaba en una conferencia y yo, claro, viene mucha gente, pero yo no conozco luego a todos mis alumnos que a lo mejor han hecho todo mi programa, ¿no? Porque luego hago un programa más para particulares, para su propio proceso de vida, Eso te de iba a preguntar, conciencia. sí. No solo el programa para médicos, también para particulares. Ujú. Y una mujer pide el turno, cuando hicimos las preguntas, se puso a llorar y yo, solo he venido yo estaba aquí en Madrid, dice, solo he venido desde Coruña para darte las gracias, porque yo era una mujer enferma de asma, con problemas respiratorios, que vivía con vasodilatadores, o sea, con el Ventolin, Mm. con corticoides, con antihistamínicos, porque no podía tener animales, lo he pasado muy mal, llevo así ya más de 15 años, pero hice tu programa. Y quiero enseñarte una foto. Aquí tienes a mi perro. Dice, yo cambié, entendí todo lo que estaba pasando a mi alrededor y yo ahora vivo felizmente con mi perro, mi hija vive felizmente con su perro, no uso ya dilatadores, no uso corticoides, ya no soy alérgica. Ujú. A mí eso me ha pasado, Alex, yo era alérgica a más de 100 cosas. Claro, mi vida, Alex, había acontecido de una manera, porque claro, yo aquí os comparto lo que he ido estudiando y lo que he visto con mis pacientes, pero es que si me pongo a hablar de mi propia vida personal, de verdad que mi vida ha sido un muy buen caldo de cultivo para experimentarme, porque yo he vivido muchas somatizaciones y lo he pasado muy mal. Y yo ya no tengo nada, yo soy libre. Y no precisamente porque me haya tenido que pues, no sé, medicar, ¿no? Mi mente, mi mecanismo, la comprensión, todo este viaje que he ido recorriendo, pues me ha salvado de enfermedades crónicas y enfermedades crónicas y genéticas. Y yo me he curado y yo ahora puedo comer lo que quiera y yo ahora me siento libre. Así que, de verdad que otra medicina es posible. Lo veo cada día, lo he visto en mi propia vida y me encantaría que la medicina, y yo voy a luchar por ello, yo yo voy a hacer un huequito a una nueva medicina. Y todos los médicos que resuenen con este mensaje, que son muchos, porque me escriben cardiólogos, anestesistas, traumatólogos, de verdad me escriben muchos médicos de muchas especialidades que me dicen, Laura, es que quiero integrar tu conocimiento, porque es que creo que va por ahí, Mm. creo que va por ahí. Entonces, nos uniremos, haremos fuerza y haremos una nueva medicina y contemplaremos y ampliaremos, complementaremos la que hay. Es decir, si yo me especialicé en medicina integrativa, ahora a la integrativa además le añadimos la energía también. Entonces ya tenemos el paradigma completo y la conciencia, porque antes en la integrativa se tenía, ¿no? Mente, cuerpo, espíritu, conciencia. Vale, añadimos ya la variable energía y tenemos todo el paradigma, porque la física cuántica tiene mucho que contarnos para entender todo esto. Nos ayuda a comprender nuestra naturaleza bioenergética y eso es fundamental. Ujú. Y eso es esperanzador. Qué bueno. Pues has venido con un mensaje hoy muy potente. Estoy Te motivada, me siento muy te motivada siento porque energética. sí, porque lo veo cada día en los pacientes. Y es que también es que me viene cada historia. Otra chica que vino desde México, dice, me he cruzado el mundo para darte un abrazo, para darte las gracias, porque yo perdí a mi hijo, porque he tenido esta circunstancia, porque yo estaba enferma, porque tenía tal, su historia, ¿no? Que me contó, dice, y me he sanado, gracias a lo que he aprendido contigo. Me he dado cuenta que podía sanarme yo, que era mucho más fácil. A esto, Alex, me dicen mucho, era mucho más fácil de lo que yo pensaba.
y he venido desde México para abrazarte, para darte las gracias. ¿Cómo no voy a creer en este nuevo paradigma? Si me he salvado yo, porque de verdad que yo vivía bastantes tormentos a nivel de salud, y veo tantas personas. ¿Cómo no vamos a confiar? ¿Cómo no vamos a entender que ahí está la clave de la soberanía de la salud del humano? ¿Cómo no vamos a confiar si cuando vemos casos que sí que se aplica la medicina más alopática y convencional, seguimos viendo estos fallos, estas cronicidades, no, esto es para toda la vida, el para toda la vida, ostras, pero si mi cuerpo era sano, debe haber una manera de restablecer ese equilibrio, ¿no? Pues la hay en muchos casos y yo lo he visto. Y yo seguiré investigando y yo estoy haciendo un doctorado, estoy a punto ya de entregar la tesis, para verdaderamente validar que la variable energía, la variable cuántica, lo energético, repara lo fisiológico. La energía construye la materia. Si la energía tiene una densidad, tiene una frecuencia, la materia, por ende, va a tener esa manifestación. Así que si cambiamos el sustrato, la materia cambia. Así que ahí está la clave. Gracias por traernos este mensaje, por dejarnos formar parte de él. Yo, sin tener ni idea, desde mi pequeña experiencia con cosas como el agradecimiento, la verdad que estoy muy de acuerdo contigo. Decir que creo que este se va a oír y se te está oyendo, porque además estás on fire, tu mensaje está llegando lejos y más que va a llegar, y estaremos encantados de, a través de esta entrevista y otras cosas que vamos a hacer seguro, seguir difundiendo este mensaje y darte muchas gracias por venir. Me siento muy agradecida. ¿Sabes qué, Alex? Debemos comprometernos a devolverle la soberanía en la salud a las personas. Nos pertenece, es nuestro patrimonio y la información y el conocimiento te hace sabio. Y eso es lo que necesitan las personas. Así que regalémoslo con todo el amor. Pues a por ello vamos. Gracias, cariño. Gracias. Piensa por ti mismo. Wake up.